Esperemos un minutito que se terminen de ingresar los demás compañeros que todavía están ingresando. Bueno, parece que ya se normalizó. Vamos. Entonces, atención a la asistencia, por favor. Isaías Andrade. Daniel Angulo. Diana Aragundi. Presente. Evelyn Arias. Rosa Brito. Presente. Ashley Chica. Mercedes Coelho. Presente. Evelyn Cuadro. Mary Guaranda. Presente. Lilibey Leighton. Jorman Limones. Presente. Ilte Lor. Presente. Daisy Medina. Presente. Vicky Mendoza. Nara Muñoz. Presente. Presente. ¿No? Mariana Aula. Presente. Nicolo Laya. Presente. Heidi Ortega. Presente. Danix Ortiz. Dayana Párraga. Presente. Daniela Perea. Verónica Rivera. Presente. María Rubio. Presente. Leslie Sánchez. Keila Sánchez. Alex Tubay. Presente. Nayeli Valdez. Presente. Genesis Yunda. Presente. Wilson Castillo. Presente. Chica, presente. ¿Quién? Ashley Chica. Chica. Ajá. Ya. Profe, Evelyn Cuadro. Cuadro. Sí, profe. Leighton. Evelyn Cuadro. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno. Voy a ver esto.
Bueno, habíamos visto en la sesión anterior un poco conversado lo que pasaba con una, cuando tenemos un déficit en el saldo de la cuenta corriente, un déficit que lo podremos cubrir con emisión monetaria, o simplemente lo tenemos que cubrir. ¿Y qué ocurría cuando se da en una situación de tipo de cambio flexible? Entonces, ay, perdón, que suelta. Voy acá. Ahora vamos a ver el déficit fiscal bajo un sistema de tipo de cambio fijo. Ya vimos qué pasaba con un sistema de tipo de cambio flexible. El resultado era vamos a retomar ya la conclusión. Y vamos a tener que cuando tenemos un déficit, miren la precaución que se debe tener con los déficits. Por eso es que no es recomendable que un gobierno presente muchos déficits tantos años. Por lo menos debe de haber cada cierto periodo un superávit o déficits muy bajos, porque eso a la larga genera problemas de consideración, y mucho más si se posee una moneda que no es propia, como el caso de Ecuador. Entonces, un déficit cubierto con emisión monetaria va a generar, al fin y al cabo, inflación, es decir, porque va a haber un aumento de la oferta monetaria, una depreciación en el tipo de cambio y un aumento de los precios de bienes comerciales, lo que se reduce en un proceso de inflación, Si esto se sigue dando periodo tras periodo, es una señal de alarma, ¿sí? Una señal de alarma de que algo está pasando mal dentro de la administración de las cuentas públicas. Para lo que ahora vamos a ver es qué ocurre en este bosquejo cuando tenemos un tipo de cambio fijo. Ya vimos qué ocurre en un tipo de cambio flexible o flotante. Entonces, bajo un tipo de cambio fijo, aquí para esto recordemos que en el sistema de tipo de cambio fijo, el Banco Central no tiene la capacidad de determinar la oferta monetaria. Es algo endógeno. ¿Qué significa de que no puede controlar la oferta monetaria? Simplemente porque lo que ocurre con la cantidad de dinero no puede intervenir directamente. Por eso es que pierde la capacidad de controlar la oferta monetaria. Simplemente si ve que comienza a haber tendencias a depreciarse la moneda, a devaluarse la moneda, en este caso no es depreciación, es devaluación, si ve que la moneda va a ser devaluada, el gobierno interviene, sacrifica reservas para poder mantener la paridad cambiaria. Entonces, aquí el gobierno no tiene capacidad de determinar la oferta monetaria. Simplemente esto es un recurso endógeno, algo no se tiene control. Mantenemos el mismo caso en el cual el gobierno presenta un déficit fiscal y vende bonos al Banco Central para financiarse. O sea, estamos haciendo una especie de emisión inorgánica. También esto se lo puede hacer vía deuda, pero la vía deuda esos son otros escenarios que lo conversaremos en otra ocasión. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que la oferta monetaria va a cambiar por un aumento de la cantidad de dinero disponible. Es el mismo efecto, ¿no?, que teníamos en el comienzo. El gobierno necesita dinero, ahora tiene dinero, lo que mencionábamos acá. El gobierno tenía 100 para pagar 100, pero resulta que tiene que pagar 110. Y recurre al endeudamiento. En este caso, no se endeuda con el resto del mundo, sino que se está endeudando con el Banco Central. Está tomando la opción 2. ¿Sí? Entonces, y para cubrir este déficit. Entonces, esto lo que va a generar es que haya más dinero
en la economía y obviamente la oferta monetaria va a cambiar por la cantidad de dinero, sencillamente porque hay un papel de dinero circulando en la economía. La oferta y la demanda de moneda extranjera en el mercado cambiario a un tipo de cambio fijo, es decir, el gobierno garantiza de que E no se mueva, ¿sí? A diferencia de lo que nosotros veíamos con un tipo de cambio flexible. E se va a ajustar automáticamente por el precio, por la estructura de los precios reales. Entonces, para que el gobierno mantenga este nivel de E, tiene que comprar moneda extranjera y de esa manera poder mantener su estructura, y eso le va a costar reservas. Es decir, va a sacrificar dinero prácticamente. Si las reservas no alcanzan para estabilizar la moneda, sencillamente, si las reservas no alcanzan, si las reservas no alcanzan, el gobierno lo que va a tener es que cambiar su estructura de tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flexible, y ahí es donde vienen algunas noticias que muchas veces se ven impactadas al bolsillo de la ciudadanía, ¿no? Pero si alcanzan, ¿qué va a tener? De que no va a pasar mayor cosa, no habrá inflación, y el Banco Central, el único efecto es que va a perder reservas. ¿Por qué no va a haber inflación? Porque la paridad cambiaria que existe se va a mantener, ¿sí? No va a ser, si bien es cierto, hay más dinero, pero como el dinero que se está recibiendo en demás, se lo está canalizando no en la economía internacional, sino que se está canalizando en la economía externa. Entonces, dentro del saldo de la balanza comercial, se va a estabilizar. O sea, no vamos a tener ahí un efecto reflejado en inflación. Lo que va a ocurrir es que simplemente se va a sacrificar reservas monetarias aquí en la actividad. Entonces, esto es lo que va a ocurrir para este caso en particular. Es la misma dinámica, pero con la única diferencia de que si estamos en un tipo de cambio fijo, lo que vamos a incurrir sí es al consumo en las reservas. Y estas reservas que se va a perder va a ser equivalente al nivel del déficit que se tiene en saldo de cuenta corriente. Es decir, para que mejor lo vean, que las reservas monetarias en un tipo de cambio fijo, que voy a poner como la conclusión, en un tipo de cambio fijo, tenemos que cuando hay un déficit, el gobierno recurre a reservas. Recurre a las reservas. Si estas alcanzan, entonces ya no recurre al endeudamiento, es decir, se va a la opción 3. Recurre, si estas alcanzan, el nivel de precios se mantendrá. No se generará inflación. Pero en cambio, ¿qué es lo que habrá? Una pérdida de las reservas monetarias. Y estas pérdidas serán equivalentes al nivel del déficit fiscal. Es decir, va a haber una reducción de reservas. Para el ejemplo que vimos,
en 10. Porque estamos viendo que el déficit fue de 10, la reducción de reservas va a ser en 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué prácticamente está haciendo? Es que el déficit lo está cubriendo con dinero que tiene guardado, prácticamente. Esto es lo que va a ocurrir con el tipo de cambio fijo. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. Y aquí viene la primera tarea que van a hacer. Ustedes se van a ir al libro de Sachs y Larraín. Esto va a ser la tarea, ya tengo que cargar la asignación en el Edmodo. Es un caso de perspectiva global. Ustedes van a encontrar en la página 326 un caso que habla sobre los escenarios que vivió Chile y Perú cuando tenían una estructura de tipo de cambio fijo. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Entonces ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a tener que leer ese contenido que indica el material y ustedes tienen que identificar, van a, en una hojita de Word, van a decir cuáles son las causas por las que Chile y Perú perdieron las reservas. Entonces tienen que leer en función de lo que dice el paper y explicar. ¿Sí? Deben contestar la pregunta de que si conviene mantener el sistema de tipo de cambio o si se debe modificar. Y ustedes tienen que justificar. Cada uno de ustedes van a decir, bueno, yo considero que debe mantener el tipo de cambio fijo debido a que existen suficientes reservas que puedan permitir el manejo del sistema como tal. Pueden también de repente, de acuerdo a lo que diga la lectura, ustedes deberán argumentar si existe o no existe la suficiente jerarquía por parte de los gobiernos para poder sostener esta situación. Si no, tendrán que ustedes decir, bueno, para el caso de Chile sí conviene porque Chile posee suficiente confianza en el manejo de sus recursos y los niveles de endeudamiento público son considerablemente bajos. Sus niveles de déficit son bajos y existen suficientes reservas para poder hacer frente a estos recursos, a estos déficits. Para el caso de Perú, de repente no será conveniente mantener un sistema de tipo de cambio fijo, sino que será mejor intercambiar a un tipo de cambio flotante para no sacrificar las reservas. Aunque esto se va a ver reflejado en un proceso inflacionario. ¿Sí? Todo eso ustedes tienen que comentar. Y este tipo de análisis con el cual ustedes van a practicar en esta tarea, les va a servir a ustedes cuando ya trabajen en su trabajo, cuando ya empiecen a elaborar su trabajo de investigación, ¿no? Que ustedes ya tienen conocimiento de qué tema es, según lo que entiendo van a trabajar los mismos grupos, nadie me ha dicho que quieren cambiar de grupo, entonces van a mantenerse con los mismos grupos, el trabajo de investigación, los temas también ya los tienen, entonces ustedes ya tranquilamente pueden ir avanzando con esta partecita, ¿no? ¿Alguna pregunta? Profe, sí, o sea, lo que pasa es que la vez pasada usted hizo, bueno, por lo general eran grupos de 5 y creo que para una tarea usted dijo que eran grupos de 6. ¿Trabajamos los 5 o los 6? Yo lo que sugeriría, les voy a facilitar un poquito más la vida, trabajen en los integrantes de cada grupo, ¿ya? Pero aquí recuerden que esto es una tarea y la tarea la suben de manera individual. Obvio, pero o sea, con los 5 integrantes. Pueden trabajarlo en equipo, los integrantes, pero la tarea es individual. Tienen que presentarla de manera individual. Si ustedes trabajan una tarea en forma conjunta y solo lo presenta una persona, entonces lo que me va a reflejar a mí en el sistema es que solamente una persona cumplió con la tarea y el resto no cumplió con la tarea. Así me va a reflejar. Entonces, y de acuerdo a eso es lo que va a ir el porcentaje de la calificación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. ¿Ya? Entonces, ya con esto hemos visto... Profesor, Dime. disculpe, ¿hasta qué fecha tenemos para hacer esta actividad? Esto yo les voy, van a encontrar algunas asignaciones, ¿no? Ya que tenemos tiempo
que recuperar. Entonces, no se preocupen que les voy a dar, puede ser el plazo el equivalente a una semana. Sí, sí les voy a dar un tiempito razonable para que puedan hacer las distintas actividades que van a hacer. Sí, lo que sí les sugiero es que una vez que ya van viendo la asignación, ya vayan haciéndolas para que no se les vaya a acumular. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, si no hay preguntas, fuera de eso. Entonces, vamos, ya hemos prácticamente terminado lo que es la unidad 2.4. Hemos visto todo lo que es la unidad 2.4. Vamos a ver lo de la unidad 2, ya vendría a ser la unidad de 3. Déjenme abrir, he cerrado el archivo. Déjenme abrir el archivito para ir avanzando. O si no, hagamos una cosa. Son 50, no, ya no alcanzamos. Vamos a verlo como repaso. Ya son 8:49, 8:50 prácticamente. Ya no alcanzamos a hacer otra sesión. Ya, a ver acá, permítanme abrir el archivito que lo he cerrado. Es macroeconomía avanzada. ¿Ya? Entonces, a ver acá, el Zoom. Listo. Entonces, vamos a continuar avanzando con el contenido de la materia. Vamos a ver ahora lo que es la contabilidad de balanza de pagos. Yo entiendo que ustedes ya vieron introducción a la macroeconomía y les enseñaron cómo trabaja la balanza de pagos. Ya cuando vieron las curvas ISLM en una economía cerrada también algo debieron haber mencionado en la balanza de pagos. En lo que hemos visto ya en el primer parcial, conversamos bastante de lo que es en las curvas ISLM en una economía abierta, entonces se trabajó, se analizó también lo que pasa en la balanza de pagos. Ahora vamos a hilar un poquito más fino para poder aprender a identificar cómo se mide en la práctica las cuentas de la balanza de pagos. Tener un poquito más de destreza en analizar este tema. Para ello, pueden encontrar la información en Sachs y Larraín, Dorbus, Blanch y Barry. Ahí van a encontrar esta información. Para lo que es la contabilidad y balanza de pagos deben recordar lo siguiente. A ver, alguien que me ayude con la lectura, por favor. La balanza de pagos se mide en un periodo determinado, donde se registran las transacciones efectuadas por los hogares, las empresas y el gobierno y el resto del mundo. ¿Ya? Entonces, eso es algo que tienen que recordar, ¿no? O sea, eso deben de tenerlo presente cuando hablamos de balanza de pagos. En la balanza de pagos ya vemos todas las transacciones que están relacionándose, pues se están efectuando dentro de la economía nacional. Tenemos que están en los hogares, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Tenemos todos estos aspectos. Entonces, en la estructura de balanza de pagos, nosotros vamos a tener que tenemos por un lado el saldo de la cuenta corriente. El saldo de la cuenta corriente ya hemos conversado, bueno, ya eso lo han estudiado previamente, aquí estamos reforzándolo. Tenemos el saldo de la balanza comercial. La balanza comercial no es nada más que el total de las exportaciones o exportaciones netas, ¿no? Entonces, y sabemos que en la balanza comercial nosotros vamos a hacer exportaciones menos importaciones. Eso es por un lado. En la balanza de bienes y servicios, por otro lado, tenemos todos los pagos netos de factores externos, que eso vendrían a ser los servicios recibidos menos los servicios enviados. En la parte en la balanza comercial están todo lo que son bienes, en la parte de la otra balanza de bienes y servicios son solamente servicios que se conocen como pagos netos a factores externos. Y las transferencias internacionales
netas. Todo esto es lo que abarca la estructura de la balanza de pagos para el saldo de la cuenta corriente. Esta es la primera parte, la parte que nos indica si tenemos déficit o si tenemos un superávit. Lo ideal es que tengamos superávit. Pero si tenemos déficit, entonces nosotros hemos conversado de que cuando hay déficit, el gobierno tiene que ver de dónde sacar la plata. Entonces, esto también se lo refleja dentro de la estructura de la balanza de pagos. De aquí, antes de mencionar esta partecita de la estructura de la balanza de pagos, en la segunda parte, aquí tenemos el detalle, balanza comercial, tenemos exportaciones menos importaciones. Para simplificar el caso, vamos a saber que la balanza comercial la reflejamos con BC, balanza de bienes y servicios, BBS, entonces tenemos que el pago de factores externos es igual a servicios prestados menos servicios recibidos. Recuerden que todo esto está expresado en unidades monetarias. Los saldos de las transferencias internacionales netas, como la CETIN, que son transferencias recibidas menos transferencias enviadas. Entonces, ante esto, el saldo de la cuenta corriente no es nada más que el valor de superávit o déficit de la parte comercial, lo mismo superávit o déficit de los servicios prestados recibidos, y el saldo positivo o negativo de las transferencias enviadas o recibidas. Una vez que ya hemos determinado esto, nosotros podemos decir, ¿el saldo de la cuenta corriente es superávit o es un déficit? Podemos argumentar esos conceptos. Para ello, hacemos también el registro de lo que se conoce como la cuenta de capitales. Esta cuenta de capitales analiza estos dos conceptos. La inversión extranjera neta recibida, por un lado. Acuérdense que nosotros reflejamos la inversión y el ahorro. Entonces, aquí vamos a el dinero que nosotros recibimos por concepto de inversión neta, ¿sí? Vamos a reflejar. Y los créditos extranjeros netos recibidos. ¿Por qué reflejamos la inversión extranjera neta? Porque cuando resulta que hay inversión extranjera neta, el gobierno sabe que por medio de esta inversión extranjera puede obtener recursos que les va a ayudar a cubrir el déficit en términos nominales. Entonces, por eso lo registra, porque la inversión extranjera inyecta liquidez, inyecta producción, y eso ayuda a mantener la estabilidad de los precios. Por otro lado, los créditos extranjeros netos recibidos, estos son los financiamientos que recurre el gobierno para poder financiar su déficit presupuestario, que puede ser créditos a corto plazo o pueden ser créditos a largo plazo. Pueden ser créditos con el sector nacional o pueden ser créditos con el sector internacional. Acuérdense que para el caso de Ecuador, nosotros tenemos que el gobierno ha utilizado históricamente al Seguro Social. Ustedes saben, ustedes saben que el Seguro Social recibe aportaciones mensuales por una cantidad considerable, ya que recibe de las aportaciones de todos los residentes ecuatorianos que aportan al seguro. Entonces, eso constituye un flujo de caja interesante en el cual el gobierno, bueno, históricamente los gobiernos utilizaron al seguro como una especie de caja chica para poder obtener financiamiento para cubrir sus déficits presupuestarios. Entonces, ahí van a tener deuda de créditos al mercado interno y al mercado internacional. Entonces, y estos resultados deben de ser igual a cero. Es decir, que la cuenta de capitales, bueno, me adelanté un poquito. Aquí la cuenta de capitales es igual a la inversión extranjera neta más los créditos recibidos. Estos dos efectos de aquí deben ser igual al saldo de la balanza de cuenta corriente. Entonces, la balanza de pagos va a ser igual al saldo de la balanza de cuenta corriente más el saldo de las cuentas de capitales. Y este resultado debe ser igual a cero.
¿sí? La balanza de pago debe de ser igual a 0. Y nos vamos a quedar hasta allí porque ya se nos acaba el tiempo. Y el día de mañana continuamos con la siguiente parte, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? Profe, podría hablar con usted, pero en privado. Ah, ya. Entonces, lo que se termina la sesión te vuelvo a conectar, ¿ya? Ya. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos quedamos hasta allí. Nos vemos el día de mañana.